La parábola, la elipse, por lo tanto la circunferencia, y la hipérbola son distinguidas con el nombre genérico de cónicas, porque cualquiera de ellas puede ser obtenida como intersección de una superficie cónica circular con un plano. Veamos en primer lugar la parábola. Cuando el plano secante es paralelo a una sola generatriz de la superficie cónica, la intersección constituida por una línea abierta es una parábola, como lo están viendo en el gráfico. Como caso particular se tiene una recta cuando el plano secante pasa por el vértice, o sea, si el plano secante pasara por aquí por el vértice, ¿sí? Sería tangente a la superficie. Entonces, como caso particular se tendría una recta y se obtendrían dos rectas paralelas cuando la superficie cónica se vuelve cilíndrica, que es el otro gráfico. Las ecuaciones de la parábola vistas hasta ahora en capítulos anteriores, en clases anteriores, son las siguientes: cuando el vértice se encuentra en el origen y eje en el eje X, es el caso de la opción A, que se la puede escribir también como está escrito aquí, como está representado aquí. Luego, cuando el vértice se encuentra en el origen y el eje en el eje Y, la opción B, y se la puede escribir de esta manera también. Luego, cuando el vértice de la hipérbola es HK y el eje es horizontal, se la puede escribir de esta manera. Cuando el vértice es HK y el eje vertical, se la puede escribir de esta manera. Si en la ecuación C, en la opción C, D es igual a 0 y en la ecuación D, E es igual a 0, ¿sí?, se obtiene un par de rectas paralelas o coincidentes que constituyen a la parábola degenerada. Veamos ahora el caso de la elipse. Si el plano secante no es paralelo a ninguna generatriz de la superficie cónica, la intersección constituida por una línea cerrada es una elipse, como podemos ver en el gráfico. Si el plano secante es paralelo como casos particulares se tiene una circunferencia cuando el plano secante es perpendicular al eje de la superficie, como se puede ver en el otro gráfico. Se obtiene una circunferencia. O bien un punto cuando pasa por el vértice. O sea que si el plano secante pasa por el vértice, la circunferencia se vuelve en un punto. Veamos las ecuaciones de la elipse. Cuando tiene vértice en el origen, se tiene la forma A y B, dependiendo de dónde se encuentra el eje. Y se la puede escribir de la forma esta que estoy marcando. Luego, como caso particular de la elipse, se tiene la circunferencia, ¿sí? Cuando se encuentra en el origen, su vértice en el origen, se la escribe de esta manera. Y también se puede representarla de la forma que estoy indicando. En todos los casos, A y C tienen el mismo signo y F tiene signo contrario. Cuando las ecuaciones
tienen vértice HK y eje paralelo a uno de los coordenados, se escriben de las siguientes maneras, se representan de las siguientes maneras. DE, que pueden ser expresadas de la forma de esta que estoy indicando, y luego la de la circunferencia, que sabemos que es caso particular de la elipse, que se la puede representar de la forma que les estoy marcando. Si en cualquiera de estas ecuaciones el segundo miembro es 0, se trata de una elipse o una circunferencia degenerada en un punto que es su centro. Pasamos ahora a la hipérbola. Si el plano secante es paralelo a dos generatrices, la intersección curva abierta formada es una hipérbola, que son dos ramas simétricas. Si el plano pasa por el vértice, la sección se transforma en dos rectas concurrentes. Y las ecuaciones de la hipérbola son A y B, que pueden ser escritas de la forma A por x al cuadrado más C por y al cuadrado más f igual a 0, cuando el vértice se encuentra en el origen. Y en todos los casos A y C tienen diferentes signos. Luego, cuando el vértice de la hipérbola es HK y ejes paralelos a los ejes coordenados, se escriben de la forma D y E, que pueden ser escritas de la forma general A por x al cuadrado más C por y al cuadrado más D por x más E por y más f igual a 0. Si en alguna de estas ecuaciones el segundo miembro es 0, la ecuación representa un par de rectas concurrentes que representan a la hipérbola degenerada. La ecuación general de segundo grado a dos variables, si b es igual a 0, la gráfica es una cónica con centro en el origen de coordenadas, o con centro HK y ejes paralelos a uno de los coordenados. Las ecuaciones de todas las cónicas son casos particulares de la ecuación de segundo grado a dos variables, que tiene la forma A por x al cuadrado más b por x por y más c por y al cuadrado más dx más e por y más f igual a 0.